a grabar esta sesión para dejarlo a la posteridad, que ustedes puedan consultarlo si tienen alguna duda, sobre todo porque vamos a la siguiente semana a platicar sobre qué va a tratar el proyecto. Recuerden que también en esta materia vamos a llevar un proyecto integral en el cual van a participar tanto aspectos de otras materias como de la lógica. Entonces, por mi parte, yo les voy a traer una rúbrica y una forma de cómo vamos a trabajar. Y a partir de la siguiente semana que empezaremos a desarrollar nuestro proyecto. En este tercer parcial vamos a tomar el tema de las falacias, que sería como ya una forma de ver la lógica de una manera práctica, de una manera más cercana a nuestro lenguaje habitual, no tanto en el sentido de encontrar la estructura del argumento nada más, sino más bien ya comprendida esta parte del argumento, verla como una forma eh, práctica y que ustedes puedan entenderla en cualquier tipo de discurso, ya sea publicitario, ya sea del propio lenguaje que utilizamos, aprender pues, no sé, a tener un sentido, un juicio crítico para que no nos timen, ¿verdad? Por la idea que nos estén diciendo que las cosas son de una forma, sino cuando nosotros tenemos una idea, una noción distinta, darnos cuenta de que no todo está dicho y que no todo es verdad, ¿sí? Entonces vamos a ir empezando pues con la compartición de pantalla, ¿sí? Ustedes me dicen si pueden verlo. Ahí estamos, ¿sí? Ok, entonces tenemos las falacias. ¿Qué son las falacias? Fíjense que las falacias son una forma de razonamiento que está equivocado y que hay un error, ¿no? Que no es una verdad absoluta. El ser humano, nosotros cuando hablamos, cuando nos expresamos, atendemos a las falacias siempre, ¿no? Nos vamos dando cuenta que siempre vamos a utilizarlas, aunque no nos demos cuenta. Entonces, cuando uno aprende cuáles son las falacias y cuáles son las más comunes, las que más se utilizan o las que más son fáciles de identificar, nos vamos a meter en muchos menos problemas para poder entendernos, ¿no? Para poder emitir juicios, para poder pues estructurar nuestro pensamiento, ¿no? Sin caer en contradicciones, sin caer en generalizaciones, sin caer en causas falsas, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se distribuyen estas falacias. ¿Qué es una falacia, primero? Son argumentos erróneos, ya sea por su forma, o sea, de carácter formal. En este caso no nos vamos a meter tanto con las falacias formales, porque tendríamos que analizarlo desde las validez e invalidez de los argumentos. Esto lleva un procedimiento más algebraico, ¿no? Una forma en la cual se tiene que hacer una tabla de verdad, etcétera. Entonces no nos meteríamos tanto con eso, nos meteríamos más con la falacia informal, que sería más de la lógica argumentativa que estudiamos nosotros, no tanto de la lógica simbólica. Entonces, las falacias son tipos de argumentos tramposos que contienen fallos, pero están más disimulados con el objeto de alcanzar una persuasión. Es bien importante la falacia porque estamos rodeados de ella, ¿no? Como les comento, con el fin de conseguir un objetivo, muchos políticos, por ejemplo, tienden a las falacias. Cuando ustedes ven un debate televisivo entre candidatos a la presidencia, generalmente se atacan directamente y eso es una falacia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la finalidad de la falacia final, viene a ser el alcanzar la persuasión en convencer a un público de que lo que se está diciendo es la pura verdad, sin someter a un juicio crítico, sin dudar realmente de lo que nos están diciendo. Otro aspecto importantísimo es el generar una inferencia errónea dependiendo de las premisas y a pesar de que se tenga una estructura válida. Esto es bien importante porque a veces la estructura puede estar bien hecha, pero el contenido que es lo que nosotros inferimos realmente, lo que nosotros comprendemos, puede estar equivocado. Aquí nos pone un ejemplito. Si no hay más preguntas, significa que todos entendieron la clase, ¿sí? Esto se maneja como un argumento de ignorancia, ¿sí? Porque está apelando a la ignorancia, ¿sí? Lo está diciendo el maestro.
Si ya no hay preguntas, eso quiere decir que todos lo entendieron. Entonces, si tú te calles, pues vas a entender al maestro que, pues, que estás entendiendo. Y muchas veces no sabemos si realmente entendió el alumno, ¿no? Por eso ponemos exámenes, por eso hay tareas, por eso hay toda esta cosa, ¿no? Entonces, de alguna forma, está en nuestra realidad. Luego, cómo se generan las falacias? ¿De dónde vienen las falacias? ¿O cómo se comienzan a pensar dentro de los discursos sociales, dentro de las formas de vida, dentro de las necesidades del ser humano? Desde la antigua Grecia se utilizó la retórica. Recordemos que la retórica es el arte del convencimiento a través de la palabra. Es cuando nos dicen, nos prometen la luna y las estrellas, o cuando simplemente quieren convencer a un público de qué es la postura que ellos tienen y que esa postura es la más confiable y la más verdadera, ¿no? O la más cercana al bienestar o a la felicidad, ¿no? En este caso, se utilizaba como una forma de persuasión política que luego fueron estos sofistas, ¿sí? De hecho, también las falacias se les entienden como sofismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son argumentos que buscan mediatizar cierta información, ¿sí? Cuando se busca mediatizar la información, eso quiere decir que nos manejan, ¿sí? De un modo la conciencia colectiva, nos manejan la forma de, pues no sé, de convenir a cierta facción política. Por ejemplo, si te dicen un político, por ejemplo, que uno de los candidatos es, no sé, es alcohólico, ¿sí? Entonces eso sería una falacia porque estamos atendiendo a la persona y no tanto a su postura política, ¿no? No tanto a lo que él piensa de la política o lo que piensa sobre la economía o lo que piensa sobre, pues, sobre la vida, ¿no? Más bien nos estamos centrando en la persona y eso es una gran falacia, por ejemplo, ¿no? Entonces, los sofistas utilizaban esta retórica, ¿para qué? Pues para de algún modo lastimar o beneficiar a los grupos políticos principalmente, ¿no? Sabemos que la polis griega fue el inicio de la democracia y también la democracia, si lo pensamos, está arraigada en este principio, ¿no? O sea, que es la democracia cuando a veces sabemos que no todos alcanzamos ese bienestar y esa realización a través de las democracias, ¿no? Muchas veces no funcionan para todas las personas y por eso entendemos que no todos los argumentos van a ser válidos universalmente, siempre vamos a recaer en falacia. Luego, la idea de una falacia como un razonamiento erróneo principia en el relativismo sofista. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, si Sócrates decía que solamente existía la virtud o la desvirtud, o que decía Parménides, otro filósofo muy importante, decía que solo existía lo que es y lo que no es, no existe, ¿no? O sea, solo hay un blanco y un negro, solo hay una verdad y una mentira. En el cambio que se genera del paradigma dentro de este razonamiento, existe una relatividad. ¿Y qué es la relatividad? Pues aquello que podría decir el mismo Protágoras, ¿no? Uno de los grandes filósofos también, o más bien de los grandes sofistas, ¿verdad? Porque hablamos de sofismo, que dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, cuando tú dices que el hombre es la medida de todas las cosas, quiere decir que cada cabeza es un mundo y que cada persona va a medir la realidad como a él le convenga, ¿no? Entonces, por eso es relativo, ¿no? Porque no hay una universalidad y esto lo vemos mucho pues simplemente en nuestros juicios, ¿no? En cómo nosotros pensamos y queremos afirmarnos esa verdad o compartir esa verdad y nos damos cuenta que a nuestro compañero, pues que esa verdad no es totalmente verdadera, ¿no? Que incluso puede tener muchas fallas. ¿Por qué? Porque para su lógica, como es relativa, no vamos a poder interpretarlo o entenderlo directamente. Ahora, esto es contrario a la filosofía. ¿Por qué? Porque, como les reitero, la filosofía siempre va a buscar la verdad o la falsedad en un razonamiento, ¿sí? Y el relativismo, pues el relativismo es más complejo, ¿no? El relativismo incluso puede caer en los errores que podemos tener como estos, que vemos que las falacias, que los errores de razonamiento nos llevan incluso a la incomprensión de los demás, ¿no? Y la incomprensión de lo que nos exige la sociedad o de lo que nos pide pues no sé, nuestra familia o la escuela o nuestra novia o etcétera, ¿no? Entonces, todos esos aspectos nos van pues de algún modo a afectar y nosotros como, pues decirlo así, como seres racionales o como seres pensantes,
podemos identificar cuáles son las falacias para no ser engañados, ¿no? Voy a dar un colofón o una serie de ejemplos de cómo son las falacias y cuáles son sus clasificaciones. ¿Sí? Primero van a estar las falacias de generalización apresurada. ¿Sí? Esta falacia de generalización apresurada tiene una característica muy importante, en la cual consiste en aplicar indiscriminadamente una regla, principio o enunciado general. Es decir, quieres aplicar, si nosotros pensamos en el argumento deductivo, podríamos caer también en esta falacia, una generalización apresurada, ¿sí? Cuando sucede el que nosotros queremos darle a todo lo particular rasgos de un contenido general o universal, ¿sí? No todos las personas tienen un acceso no sé, a una banca electrónica, por ejemplo, no todos pueden tener una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, es incluso irónico si lo pensamos así, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden ser válidos, sí, en el sentido en que el vagabundo le diga a este señor que él que acepta crédito, ¿no? Y si acepta crédito, entonces no sería una falacia. Pero como nos está manejando un contexto muy específico y nos dicen que él está preguntando que si acepta Mastercard y él está pidiendo dinero, o sea, es una falacia de incongruencia también, ¿no? Es una generalización apresurada porque él piensa dentro de su mundo que todas las personas como él deben tener una Mastercard o deben tener una cuenta electrónica o que todo se puede pagar vía electrónica cuando no es así. Entonces, es la falacia principal en la que todos caemos. Cuando cometemos errores en la vida, muchas veces vienen de este sentido porque pensamos que a partir de nuestra experiencia a todas las personas les va a suceder lo mismo. Como decir que uno experimenta en cabeza ajena y no es cierto, ¿verdad? O sea, uno no puede experimentar en cabeza ajena todo, tiene que experimentarlo por sí mismo, pero cuando nosotros queremos atribuir una característica, por ejemplo, en este caso del dinero, de lo económico, pues es cierto que no todas las personas van a tener las mismas posibilidades que uno o van a tener las mismas condiciones de vida que uno, ¿verdad? Eso es bien importante entenderlo para poder pensar en cómo se distribuye, ¿no? Luego, hay otra característica de la generalización apresurada, ¿sí? Que es el accidente inverso. ¿Qué quiere decir? Si la primera era de aspectos generales a particulares, aquí vamos de particular, ¿sí? A lo general. ¿Sí? Es muy parecida a una falacia formal. ¿Por qué? Porque viene de una estructura. Ustedes en su ejercicio y en su material que les proporcionamos, ahí vienen cómo están distribuidas, ¿no? Cómo ustedes las pueden identificar desde una forma más estructurada, ¿sí? Entonces, es la más próxima a una falacia formal. Sabemos que la falacia puede ser válida viéndose desde un universal a particular, pero no viceversa, es decir, viéndose de particular a universal. Hay cosas que pueden ser de universal a particular. Por ejemplo, ahí el químico dice, pues es que ¿cómo podemos nosotros pensar que los productos naturales están exentos de químicos si a lo mejor ese cuate que vende productos naturales no sabe ni lo que es la química? Ahora podemos decir, la química está en todos lados. Eso es lo que pensaría un científico. Diría, es que a pesar de que son productos naturales, también tienen químicos. Esa es su postura general. Y acá se está tomando como una postura muy particular que el producto natural está 100% libre de químicos. Esto quiere decir que estamos generalizando, ¿sí? Y que estamos diciendo que todos los productos naturales son 100% libres de químicos cuando no es así. Entonces el químico va a dudar, se va a preguntar, ¿se fijan? Entonces esa es la acción de inferencia que nosotros realizamos al momento de preguntarnos si es real lo que nos están vendiendo. Sucede mucho, como les comento, en las prácticas económicas, en las prácticas de consumo que tenemos. Dice, no, pues el iPhone, ¿en qué iPhone vamos? Ya ni sé yo, la neta, pero me quedé que estaba en el iPhone 5, ¿no? Algo así, 4 o 5. Entonces, o en el 10, no sé, ya ni sé la verdad, pero los iPhone te venden a lo mejor lo mismo, ¿sí? Pero con otro nombre o con una característica muy específica que puede diferenciarlo. Entonces nosotros como consumidores debemos saber que esa es una generalización, ¿no? Es una generalización apresurada. ¿Por qué? Porque decimos, yo tuve el iPhone 4 y tuve el iPhone 3 y ya salió el 5, por lo tanto quiere decir que el 5 va a ser igual de bueno que los otros dos.
cuando no estamos seguros de eso, por ejemplo, ¿no? Luego, ¿cuál es la causa falsa? Post hoc se le dice. La causa falsa es cuando se toma un efecto como resultado de una causa que no es la causa real. Resulta un error de argumentación bastante obvio dar como razón de algo lo que en realidad no es. Esto sucede mucho en los pensamientos escepticistas o en el pensamiento dogmático. Ahí está la gran crisis, ¿no? De la causa falsa. ¿Por qué? Porque podemos decir, no, pues es que yo le recé 10 Padres Nuestros a Diosito y ya me curé del COVID. Entonces, la cura del COVID es rezar 10 Padres Nuestros, ¿no? Y ya me curé yo, por lo tanto, les voy a compartir a todos que la causa de mi alivio son los 10 Padres Nuestros. Cuando sabemos que un médico o simplemente el común denominador de las personas diría que no es cierto, ¿verdad? No es cierto, eso es lo que nos está salvando. A lo mejor nos meteríamos en aspectos de la fe, pero en este sentido se entendería como un ejemplo, ¿no? La causa falsa es que no sabemos de dónde viene, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que origina esa consecuencia? Aquí en el ejemplo que les pongo, dice, claro que no hay tigres, porque puse mi amuleto antitigres por aquí. ¿Eso qué quiere decir? Pues no sé, fíjense, ahí está o sea, ¿cuál sería la causa y cuál sería el efecto? Si la causa, ¿sí? De que no haya tigres es el amuleto, ¿no? Entonces, quiere decir que los amuletos antitigres están funcionando, pero sabemos que esto es una total tontería, ¿no? O sea, decimos, no, ¿cómo puede ser que exista un amuleto antitigres por aquí? A lo mejor dentro de un discurso más, no sé, más real, más científico, podemos decir es que tengo no sé, a los tigres les molesta mucho el no sé, los ajos, ¿no? Les molesta los aromas fuertes. Entonces ya tengo un amuleto antitigres que está hecho de ajos, ¿sí? Y a los tigres no les gustan los ajos, entonces por eso quiere decir que no hay tigres. Ahora, si no especificamos, si no hay una racionalización, si no hay una causa comprobable, entonces es una falacia de causa falsa, ¿se fijan? Eso quiere decir o sea, que estamos cayendo en un principio que no es relativo a la consecuencia, ¿no? No sé si me estoy explicando. Ustedes, si tienen dudas, díganme. Ahora está la premisa contradictoria. Ahí en su texto, en el texto que les compartimos, viene este ejemplo. Atenea poseía un escudo que era impenetrable y una lanza que era capaz de atravesarlo todo. O sea, está bien curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Piénsenle. O sea, ¿cuál sería esa premisa contradictoria? No es lo mismo que la causa y efecto, ¿eh? Es diferente. Estamos pensando en una premisa que no concuerda con la conclusión. Así de sencillo, ¿sí? Cuando la premisa no tiene una relación directa con la conclusión, entonces caemos en una premisa contradictoria, que es una característica muy común, ¿sí? Y sobre todo cuando uno se contradice en las cosas que dice, ¿no? En las cosas que afirmaste un día y que luego que te las vas a regresar tú mismo, ¿no? ¿Por qué? Entonces, dice, Atenea poseía un escudo que era impenetrable y una lanza que era capaz de atravesarlo todo. ¿Cuál es el error ahí? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el, lo contradictorio? Pues que ella dice que tiene un escudo que es impenetrable y se contradice diciendo que tiene una lanza pues, que atraviesa todo. Entonces, se incluye, o sea, ese todo incluye que también está ese escudo, ¿verdad? Se fijan que hay una Ajá. generalización. Es bien importante ver esto porque a veces, eh, si nosotros dijéramos, Atenea poseía un escudo que era impenetrable y una lanza que era casi capaz de atravesarlo todo, o sea, ya estamos refiriéndonos a que el escudo también sigue siendo impenetrable. Entonces, nuestra afirmación se sustentaría con la conclusión, pero aquí no lo estamos sustentando, ¿se fijan? Estamos cambiándolo, estamos haciendo lo contrario, por decirlo así, ¿no? Ahora, no sé si tengan alguna duda con esto, si queda claro, ¿verdad? Está facilito.
Sí, profe, quedó claro. Ok, muy bien. Luego, ahí está. Ahí les tengo el ejemplo que les puse en su ejercicio también. La primera regla del club de lucha es que no hay lucha. Bienvenidos al club de la contradicción, donde todo el mundo tiene un puesto y no tiene un puesto. Además, esto no es el club de la contradicción. O sea, caemos en el absurdo, ¿no? Esto se le llama caer en el absurdo, caer pues en esta contradicción de las afirmaciones, ¿no? Y muchas veces lo hacemos, los seres humanos nos contradecimos. A veces no podemos decir, yo les puedo hablar de puntualidad siendo impuntual, por ejemplo, ¿no? Yo les puedo hablar de disciplina siendo indisciplinado. Es una contradicción también, aunque no se puede analizar desde un discurso, pero sí se analiza desde acciones también, ¿no? O sea, los seres humanos tendemos a contradecirnos. Yo les aseguro que no hay una sola persona en el mundo que alguna vez se haya contradecido a sí misma. Ad misericordiam, ¿qué es esto? Es la apelación a la piedad, fíjense. ¿Cómo apelamos a la piedad? Que no es este objeto de que una persona te compre, ¿sí? Una crema para las manos por compasión, ¿sí me explico? O sea, tú debes convencer al consumidor o al comprador a través de los beneficios que vienen en la crema para manos, no porque te vaya a acabar el mundo, ¿no? Entonces eso resultaría patético, ¿sí? Porque viene el patos de la afección del ser humano y eso es funciona muy bien, yo digo que funciona muy bien en los discursos publicitarios, funciona muy bien, pero sigue siendo una falacia. Y funciona en el sentido en que nos llega la publicidad, nos llegan los medios de comunicación, nos llegan las marcas por la empatía, nos llegan por los sentimientos, ¿no? Si ustedes ven los anuncios de Coca-Cola, cada vez son más bonitos y cada vez son más, muestran más, por ejemplo, el lado bello de lo que es la Navidad, cero consumo, ¿no? Hay un anuncio que anda ahorita de que el papá le llega la carta de la niña y luego va hasta el Polo Norte a entregársela y al final se da cuenta que, pues que la carta le decía que su papá regresara a casa, ¿no? Y es como que, güey, o sea, está bien, pero también juegan mucho con el sentimiento y juegan mucho pues, con ese paradigma de lo afectivo en los compradores, ¿no? O sea, curiosamente. Entonces Sabemos, sería, dígame. entonces esto se trataría más de una manipulación de los sentimientos que saben cómo manejar. Exactamente, sí. Exactamente. O sea, cuando pensamos en la manipulación, exactamente, nos están, pues nos están dando una cachetadita con guante blanco, ¿no? También porque sabemos que los productores muchas veces no quieren realmente o no les interesa qué sientes o qué piensan, ¿no? Sino que ellos quieren lo que quieren es vender y lo hacen por ese medio. ¿Sí me explico? Sabemos que la Coca-Cola es dañina, o sea, la Coca-Cola genera diabetes y hipertensión y todo eso, y hasta puedes lavar el baño con ella. Pero sus anuncios son tan buenos que la gente los sigue comprando y nos habituamos a consumirla, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un argumento muy, muy utilizado, ¿eh? Para que lo vean. Ustedes lo pueden aplicar en cualquier lugar. O sea, incluso, pues aquí el mismo ejemplo, ¿no? Disculpe, señorita, ¿podría comprarme esta crema de lavamanos? No, no, gracias. Por favor, cómpremela, es que no he vendido nada en todo el día y me van a correr. Tengo a mi mamá enferma y necesito el dinero para cuidar a su medicina, se me va a acabar el mundo, ¿no? Entonces, de algún modo, la podemos identificar por esto, ¿no? Porque pues, nos va a apelar a, a que el interlocutor tenga piedad de nosotros, ¿no? Luego, otra de las causas o de las falacias bien evidentes es cuando vamos en contra de la persona en lugar de en contra del argumento. Y esto sucede mucho en los debates. A mí personalmente no me gusta hacer debates en clase por esto, porque a veces terminan peleándose. O sea, los alumnos se terminan peleando porque empiezan a atacarse entre ellos, ¿no? Empiezan a atacar aspectos más personales. Yo les digo, hay que ser muy mediadores y ser muy racionales para nada más centrarnos en el puro argumento. Entonces, dice que es un argumento expuesto contra una persona que sostiene una opinión o tesis, en lugar de exponerlo contra la opinión o tesis que la persona sostiene, ¿sí? Entonces, si yo te digo que los elefantes son azules, entonces tú me vas a decir que estoy loco, ¿verdad?
Y si me dices que estoy loco, pues entonces me estás atacando a mí. Pero si dices, es que los elefantes azules no existen, y ahí estás atacando directamente mi argumento, ¿te fijas? Entonces, consiste en atacar a la persona por rasgos de su personalidad. Ahora, pues el profe está loco, ese profe, este, pues está bien raro. Entonces, no creo que los elefantes azules existan. ¿Por qué? Porque el profe no le creo, no creo que sea una persona confiable, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué dice? Alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Aquí está protestando, ¿no? Está bien protestando. Y muchas veces también esta falacia no se centra nada más en el discurso publicitario, como les digo, o en el puro rasgo de personalidad, sino también en la vestimenta de los individuos, de la gente, ¿no? Cómo te ven, te tratan. Muchas veces eso es una gran falacia de ad hominem, ¿sí? Puedes ver a una persona tatuada, una persona que a lo mejor que está mal vestida porque no tienen la posibilidad económica de comprar ropa bonita de marca, ¿sí? Entonces, si tú lo atacas por su forma de vestir, esto es un ad hominem también, ¿no? Y lo utilizamos mucho. Vivimos en una sociedad muy clasista en la cual se presenta esta falacia constantemente, si se fija. Ad verecundiam. ¿Qué es ad verecundiam? Apelar a la autoridad. ¿Esto qué quiere decir? Si yo soy el papa, pues yo puedo decir todo lo que diga es cierto, ¿verdad? Si yo soy tu papá, pues por mis pantalones no vas a salir en todo el mes. O yo quiero que estudies para abogado y yo sé que tú quieres ser artista, pero pues yo quiero que estudies leyes. ¿Cómo la ves? Soy tu padre. Yo te mantengo. Ese es un argumento a la autoridad muy grave también en la cultura, ¿no? Es grave porque no permite de algún modo que haya un juicio crítico. A veces estamos acostumbrados a verecundiam a que las personas que tienen poder político, que tienen una autoridad moral, que tienen una autoridad familiar, que tienen una autoridad, simplemente el poder, por ejemplo, militar o el poder de la justicia, la seguridad pública, muchas veces ellos, por simplemente portar el uniforme y la placa, pues ya te pueden pegar, ¿no? O te pueden arrestar cuando quieren. Entonces, en ese sentido, apelamos a una autoridad, ¿no? Estamos expuestos no sé, pues a ser sentenciados injustamente a veces, ¿no? Entonces, este argumento, como dice, reside en apelar a la autoridad pretendiendo avergonzar al contendiente, teniendo aún en cuenta que se carece de tal autoridad en la materia en que se contiende, ¿sí? Eso quiere decir que también, como nos muestra la imagen, decimos, como un premio Nobel de literatura, recomiendo el vino tinto para combatir la caspa. ¿Esto qué quiere decir? Pues es una broma nada más, no está diciendo una tontería. Que no está comprobado que el vino tinto quite la caspa. Ahora, si lo está diciendo un premio Nobel de literatura, claro que no tendría mucho sentido porque a lo mejor si nos dijera, como premio Nobel de literatura, le recomiendo leer El Quijote. Le digo, recomiendo que El Quijote es el libro más importante de la literatura en español. Entonces yo lo puedo creer porque a lo mejor está dentro de su campo, dentro de su término, ¿no? Está hablando de literatura de libros. Pero si no está hablando de vino tinto, un Nobel de literatura, y luego que es para combatir la caspa, pues no tiene ningún sentido para mí. ¿Se fijan? Entonces en ese sentido caemos en una falacia. Caemos en una falacia. Aunque también, si nos ponemos a pensar en el ejemplo del Quijote que les planteo, también podría ser una autoridad, o sea, un autoritarismo, ¿sí? Si nos da muchos argumentos, si nos da formas en cómo el Quijote cambió la perspectiva de la novela, por ejemplo, que inventó la novela moderna, eh, entonces yo lo podría creer más, ¿no? Entonces, aquí es muy importante saber qué tantas premisas o qué tantas aspectos, qué tantos, ¿cómo se podría decir? Qué tantos juicios de valor podemos nosotros atender en un argumento de este carácter, ¿no? Luego, hay otro que utilizamos mucho también, bien común, que es ad ignorancia, es a la ignorancia, estamos apelando a la ignorancia. Cuando ustedes se encuentran con una persona que tiene más conocimiento que uno o que es especialista en algo, ¿sí? Entonces, esa persona puede apelar a su ignorancia, puede decir, es que como los chavos no saben lo que son las falacias, entonces el profe se las inventa, se las está inventando todas y son puras mentiras. Y puede suceder, ¿sí? Puede ser que yo les esté contando puras mentiras de lo que estamos viendo aquí.
¿Por qué? Porque ustedes a lo mejor no conocen el tema, pero habrá alguno que conozca el tema y pueda detectar que el profe está mintiendo, por ejemplo, ¿no? Ahora, se usa contra alguien incapaz de oponerse a la tesis, y dicho sustentable puede mostrar su ignorancia propiciando sentimientos de inseguridad. ¿Qué es esto? El sol hueco. Pues no sé, yo no sé, la verdad desconozco sobre astronomía, la verdad no soy físico, no conozco de física así como para decirte que el sol está hueco, ¿no? A lo mejor es una figura retórica, ¿no? Es una prosopopeya, ¿no? Un sol hueco, pero pues porque está vacío, ¿no? Se siente solo. ¿Quién sabe? Entonces, ese sol hueco, pues nosotros no sabemos si el sol está realmente hueco, entonces, como tú no puedes comprobar lo contrario, para eso es la verdad, ¿no? O sea, es la verdad porque yo soy el que sé, ¿verdad? Yo soy el que sé. Ahora, ¿cómo diferenciarlo del autoritario? En el autoritario, generalmente vamos a trabajarlo a partir de un conocimiento, pero no vamos a atender a la persona, ¿se fijan? O sea, no atacamos a nadie, estamos nada más nosotros de algún modo identificando un error de juicio en, en aspectos de algún conocimiento en específico. Y acá nos están mintiendo, sí, nos están diciendo que hay quien tiene el micrófono prendido, ya me perdí. Profe, Dígame. Ah, usted está adelante, Alejandro. Adelante. ¿no me escuchó? Sí, ya lo escuché, dígame. Que si puede hablar un poco más recio porque no se No escuchan, se por escucha, favor. no se escucha muy bajito. Ujú. Ok, ¿en qué se quedaron? Ustedes díganme. ¿En qué se quedaron? ¿En qué diapositiva? En la pasada, creo. Sí, en la pasada. ¿Ad hominem Ujú. o en el ad verecundiam? Mande, perdón. En ad verecundiam, apelar a la autoridad. Sí. Ok, bueno, entonces apelar a la autoridad, acuérdense, vamos o sea, va a haber un autoritarismo en el juicio, ¿no? O sea, si yo soy el Papa, yo voy a decir que Dios existe y el que no cree en Dios, pues entonces no es parte de mi realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora, tiene en cuenta que se acarece de toda autoridad a la materia que se contiende. Esto quiere decir que a veces va a haber una autoridad en un cierto tipo, en un gremio, en un tema, ¿sí? En literatura, por ejemplo, pero el otro podría ser no sé, en botánica, ¿no? Entonces, ahí puede haber una lucha, una pugna por argumentos autoritarios, muy claro, ¿no? Entonces, aquí regresando a este ejemplo, como Nobel de Literatura recomiendo el vino tinto para combatir la caspa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como un Nobel de Literatura te va a hablar sobre la caspa y el vino tinto. ¿Me explico? Es una contradicción de este tipo en el sentido de que estamos apelando a la autoridad porque sabemos que es una autoridad y a pesar de que tenga un reconocimiento en mi literatura, no quiere decir que pueda tener un reconocimiento no sé, pues en el tema de la caspa o en el tema de la vinatería, ¿no? Entonces no quiere decir que vaya a funcionar. Ahí podemos identificar ese error. Luego, cuando apelamos a la ignorancia, quiere decir que utilizamos nuestro conocimiento para, pues, no sé, para ser autoritarios en el sentido de que no podemos, que va a haber personas que no nos puedan comprobar porque no conocen el tema. Es como les decía yo ahorita, yo les puedo hablar sobre falacias y puedo estar completamente equivocado, pero como a lo mejor ustedes no conocen el tema, entonces yo puedo decir que todo lo que yo diga es verdad y si alguien me quiere comprobar lo contrario, pues es mentira, ¿no? Entonces, ¿hay un sol hueco? Yo no lo sé. ¿Por qué? Pues porque no puedo probarlo, ¿no? No conozco sobre ese tema. ¿Sí me explico? En ese sentido podríamos, muchas veces funciona y muchas veces sucede en las clases, ¿no? Cuando hay maestros que son muy autoritarios, cuando hay maestros que son a lo mejor muy despreciativos con los alumnos, que dicen, no, pues es que estos están tontos porque no saben. Quiere decir que no saben porque el maestro a lo mejor no les ha explicado, ¿verdad? O porque el maestro a lo mejor no, pues no apela a su ignorancia, ¿no? De algún modo, está haciendo una falacia a partir de lo que él conoce y los demás no.
Luego, ad baculum. Esto es bien importante porque también lo aplicamos, no sé, cuando le dices al niño, pues cállate o te pego, ¿no? Y lo utilizamos. Si no te callas, te pego, te doy una nalgada, o cállate, o etcétera, ¿no? Entonces, se amenaza al interlocutor. Cuando hay una amenaza, entonces va a ser ad baculum. Si no me dices, te voy a golpear. Si no me dices, no comes. Por ejemplo, cuando tu mamá te dice, si no hiciste la tarea, pues no vas a jugar al Xbox. Esto es una apelación a ad baculum. ¿Por qué? Porque se está amenazando, ¿sí? Si te dijera, yo soy tu madre y te prohíbo que juegues al Xbox, entonces sería autoritario. Ahí podemos entender la diferencia, ¿se fijan? Entonces, se amenaza al interlocutor con prejuicio, perjuicios, perdón, que es diferente a prejuicio. Perjuicio sería como un castigo, como una acción a una persona, ¿sí? En caso de rechazar las conclusiones planteadas. Se esgrime desde una posición de fuerza, a sabiendas del que escucha atiende a dicha posición. Fíjense, aquí está el ejemplo. En esto consiste la falacia del argumento ad baculum o argumento que apela al bastón. Dice el viejito, no más represión, no representáis la protección del pueblo, sino de vuestro sueldo. Os tapáis el número de placa, agredís al anciano, etcétera. No sois policías, sois mercenarios. Y el otro le dice, pues yo te digo que mientes, tengo esta porra para demostrarlo. ¿Y tú qué tienes, no? Ahí está bien claro. ¿Se fijan? No necesariamente tiene que haber violencia física, ¿verdad? No debe ser nada más el impedimento de la realización de una acción, el que te diga no vas a salir porque no hiciste la tarea, o sea, no te dejo salir, o porque no te comiste las verduras, no te voy a dejar comer pastel. Entonces es una falacia ad baculum, ¿no? No tiene una relación directa, pero sí se ejerce una fuerza, ¿no? Una fuerza, cuando hay un poder que es también una autoridad, va a funcionar esta falacia. No sé si tengan dudas hasta acá, ustedes digan. Yo, profe, tengo una duda. Sí, Ah, ¿cuál es su profe. duda? Dígame. Las falacias llevan una estructura, así como los temas pasados que hemos visto que llevan una estructura en las premisas y cosas así, las falacias llevan. Se puede estructurar, si quieren, déjenme busco déjenme busco para proyectárselos. Miren, ahí les voy a pasar eso, ¿eh? Para verlo así, si quieren, la duda que tiene. Sí hay una estructura, como les comento, o sea, sí hay una estructura, pero en este caso la podemos identificar más por la intención que tiene el diálogo, ¿no? Más allá de que tenga que es necesariamente una estructura. Lo que yo he aprendido de lógica en ese sentido es que cuando tú tienes un argumento inductivo, generalmente los argumentos inductivos son falacias. Casi todos los argumentos inductivos caen en falacias. ¿Por qué? Porque no puedes, porque pecas de una generalización, por ejemplo, ¿no? Ahí les voy a compartir. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, miren. Cuando nosotros hablamos de una generalización apresurada, lo vemos desde un punto de vista también estructurado, como preguntas. Primero, Juan es un delincuente y tiene tatuajes en su cuerpo. María tiene tatuajes en su cuerpo, de seguro es una delincuente, ¿se fijan? Entonces, ¿cómo lo vamos a estructurar en el sentido de que debemos identificar más que nada cuál es la premisa y la conclusión? Es bien importante. Ustedes ya lo saben, ya lo trabajamos bastante con las actividades anteriores de todo el semestre, ¿no? Entonces, por eso les comento que al momento en que vemos las falacias, nos damos cuenta de cómo están estructuradas también. Ahora, no quiere decir que siempre tengan que existir las falacias, ¿no? O sea, no quiere decir que, que, que tengan que estar estructuradas así, como los argumentos. También la diferencia, pues, de entender una falacia de un argumento es que es un mismo argumento, pero que es un argumento que no está bien planteado. Es un argumento que se contradice, es un argumento que generaliza, es un argumento que utiliza otras artimañas más allá de lo que puede ser un discurso muy, muy claro, muy real, ¿no?
He conocido 3. Se ve que todos los gibraltareños son contrabandistas. O sea, aquí estamos haciendo una generalización apresurada también, ¿se fijan? Si un sacerdote lascivo hace algo indecente, enseguida decimos, mira qué ejemplo nos da el clero, como si aquel sacerdote fuera el clero. ¿Se fijan? O sea, no puede decir que una acción de que un sacerdote abuse sexualmente de niños no quiere decir que todos los sacerdotes lo vayan a hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, caemos en una generalización apresurada también. Luego, o sea, y te fijas en la estructura, pues, o sea, tú te refieres a que exista una estructura de decir, hay una premisa, aquí tenemos, ¿sí? Si un sacerdote hace, lascivo hace algo indecente, enseguida decimos, ¿sí? ¿Cuál sería nuestra premisa aquí? Un sacerdote lascivo hizo algo indecente, premisa 1, ¿sí? Por lo tanto, conclusión, todos los sacerdotes, o el ejemplo, o el ejemplo que nos da el sacerdote es también el de que nos da el clero, ¿no? Entonces, ¿se fijan? Ese procedimiento esa forma de verificar si es un argumento inductivo o es un argumento deductivo a través de las falacias, pues simplemente es algo que tenemos que hacer nosotros como un ejercicio mental. Y conforme vayamos practicándolo, pues nos va a ser más sencillo. Entonces, ustedes pueden hacer ese ejercicio de dividirlo, los párrafos, como les comentaba al principio, en premisas y en conclusión, y ustedes ya se dan cuenta si es de carácter inductivo o deductivo, ¿no? No sé si me estoy explicando, más o menos. O sea, Sí, profe, como te gracias. digo, hay una estructura, Profe, pero esa estructura la tienes que tú identificar. O sea, ya sería ver qué carácter tiene, si es deductivo o inductivo. Dígame, Muy bien, profe. ¿alguien más iba a comentar algo? Sí, pues ahí están los ejemplos. Yo les tenía aquí unos ejercicios, déjenme ver dónde los puse. Ah, que los tengo. Mm, Miren, ahí les voy a compartir. No sé si la puedan ver. ¿Sí se puede ver? ¿Sí alcanzan a verla? Sí, profe. Por ejemplo, miren, ahí les pregunto yo a ustedes si podemos identificarla. Fíjense ese ejercicio. Dice el personaje de cabello chino, ¿sí? Dice, la pena de muerte debe legalizarse en nuestro país. Y luego la compañera de cabello lacio le dice, no estoy de acuerdo, pero ¿qué razones tienes para afirmarlo? O sea, o sea, ¿cómo tú puedes defender esa postura de que debemos de legalizar la pena de muerte? ¿Acaso no sabes que Immanuel Kant, uno de los filósofos más grandes de la historia, la defendía? ¿Sí? O sea, quiere decir que estamos apelando a que, fíjense, qué tipo de falacia sería si nosotros eh, pudiéramos identificarla? ¿Cuál creen que sería ahí ustedes? La generalización apurada, no supongo. ¿Por qué sería generalización apresurada? Porque está apresurando, pues está dando una conclusión sin tener en cuenta bien los hechos, no supongo. Pero ¿cuáles hechos? Si nada más está hablando de lo que dice Immanuel Kant, ¿se fijan? Ahí podemos caer en este error. Si dijéramos, si fuera una generalización apresurada, ahorita les digo cuál es, ahorita vamos a identificarla. ¿Qué otra podría ser, aparte de esa? A ver, profe, podría ser la de la autorización. No recuerdo el nombre, pero eso, ¿no? La de apelar, autorización. Del apelar a la autoridad, ¿verdad? ¿Sería? A ver, vamos a ver cuál es. profe. Sí, fíjense, aquí nos está indicando, falacia de composición, no. Falacia de división, no. Falacia de apelación de la autoridad individual, ¿se fijan? Ahí está. ¿Por qué? Porque ella está diciendo que Immanuel Kant, el que es el gran filósofo, defiende la pena de muerte. Cosa que yo no sabía, no sé si sea cierto, pero eh, aquí dicen que Immanuel Kant lo afirma. Entonces, si es una autoridad moral, si lo dijo Cervantes, el gran escritor, si lo dijo Immanuel Kant, o lo dijo el peje, el presidente, entonces, pues es que eso es cierto. Y claro que no, ¿verdad?
¿Sí me explico? Entonces, cuando apelas a una persona, a una autoridad moral, ahora no es lo mismo que el que es la falacia de autoritarismo, ¿eh? Es otra cosa distinta. Cuando hablamos del autoritarismo, decimos que la madre ordena al niño que no, si no se come las verduras, no va a probar el pastel, por ejemplo, ¿no? Entonces sería, ¿y por qué? Pues porque soy tu madre, ¿no? O simplemente, si la madre le dice, no sales, ¿por qué? Porque soy tu madre, pues es una falacia más evidente de que es autoritaria. Ahora aquí se apela a la autoridad individual, ¿sí? ¿Sí me explico? Vamos con el siguiente, a ver cómo nos va. Escuché la canción Amor del CD llamado Azul y es muy bella. Estoy segura que todo el CD debe serlo. ¿Cuál sería esta? A ver, ustedes, ahorita su compañera la tenía ya, ¿eh? Creo que se nos adelantó un poquito. ¿Cuál creen que sería ahí? Ahí sí sería la generalización apurada, ¿no? Supongo. ¿Sí? Sí, fíjense, aquí aparece como una falacia de composición, pero nos vamos a dar cuenta que la generalización apresurada es la falacia de composición. No hace que se entiende con otra, ¿cómo se llama? Con otro connotación, ¿no? O sea, o tiene otro nombre, pero es igual, ¿sí? Es la misma. Es una decomposición, ¿por qué? Porque estamos atribuyéndole una característica universal a algo particular que no conocemos, ¿no? Entonces, si decimos, o puede ser al revés también, que decimos, le estoy atribuyendo algo particular a algo muy general, o sea, quiere decir que todo el CD debe ser muy padre, cuando nada más conocemos una sola canción, ¿se fijan? Es de composición, ¿por qué? Porque tú lo puedes estructurar también en tu mente, dices, ok, la primera premisa, la primera canción, Amor Azul, es bella, la segunda canción se llama Rojo, y también lo es, la tercera canción se llama Verde, y también lo es, por lo tanto, quiere decir que las otras 8 canciones que vienen en el disco son buenas, pero no lo sabemos, ¿se fijan? Muy bien. A ver, con otro. Fíjense este. Creo que lo mejor es que continuemos casados. No veo una sola buena razón para continuar. Están divorciándose, ¿no? La pareja y lo dice. Ella dice, creo que lo mejor es que continuemos casados. Y él dice, no veo ninguna buena razón para continuar juntos. Si nos divorciamos, le dice ella, te voy a quitar la casa y los niños. ¿Eso no te parece una buena razón? Piensa bien lo que vas a hacer. ¿Cuál sería esa falacia? A ver, vamos a ver cuáles son. Sería la contradictoria, ¿no? ¿Por qué contradictoria? Sería, perdón, sería como, bueno, no, La división, ¿no? espérenme. ¿Cuál? Lean bien ¿No estas. sería la división, profe? ¿División? La división. No. ¿Por qué división? Porque están separándose. Sí. No tiene nada que ver. No. O sea, no, piensen, Es no la piensen. La falacia. apelación a la fuerza, ¿no? Sí. A ver, ¿cuál sería? Ándale. Muy La La bien. apelación a falacia. la fuerza. Fíjense, ¿por qué es apelación a la fuerza? Dice que está apelando los sentimientos. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? En lugar de decirle, no, pues es que va a haber muchos problemas económicos o va a haber mucha distancia, me voy a sentir mal. Ella le está diciendo que le va a quitar la casa y los niños, lo está amenazando a su moral, ¿se fijan? Está directamente atendiendo pues aquí dice, mira, se cumple la falacia de apelación de los sentimientos de piedad o apelación a la fuerza, pues para defender la conclusión se alegan consecuencias desfavorables en caso de no aceptar esta, quitarle a los hijos, la casa y si se divorcian, ¿se fijan? Cuando apelas a es igual, o sea, puede ser tanto, si fuera, fíjense, si fuera ad baculum, sería un poquito más allá, ¿no? Sería un poquito más agresiva la proposición de ella, ¿no? Pero en este caso nada más es apelación a los sentimientos, ¿no? Aunque también se puede entender como apelación a la fuerza. Pueden ser ambas, ¿se fijan? Están relacionadas. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? Bueno, vamos con la siguiente, a ver No, profe. cómo nos va con esta. ¿Supiste lo que dijo Antonio Romero, el candidato a la presidencia de nuestro país en el debate de ayer? No lo pude ver qué dijo. Pues señaló
que lo más importante para sacar al país de su atraso es invertir en educación. Pero ¿cómo pretende que creamos en lo que dice si es un revoltoso que solo manipula a todos los que lo siguen y se vale de ellos para obtener sus fines personales, que son la riqueza y el poder? O sea, ¿cómo podemos apoyarlo cuando nada más nos da tole con el dedo para conseguir lo que quiere, ¿no? Eso es lo que trata de decir el personaje. ¿Cuál sería? De composición sabemos que no es generalización apresurada, ¿verdad? Falacia contra la persona de autocontradicción, no, ¿verdad? Falacia de petición de principio, que sería lo contrario a la de composición, en la composición vamos de general a particular y la de petición de principio vamos de, no, perdón, de falacia de composición vamos de particular a universal y falacia de petición de principio vamos de universal a particular. Aquí, ¿cuál sería? La ¿Cuál? falacia contra la persona ofensiva. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería contra la persona. Porque no está apelando, no está hablando sobre su candidatura, está hablando de la persona en sí, no está hablando de su postura con la educación, ni nada, está hablando de que es un revoltoso, con eso tiene. Es como cuando ustedes, no sé si ustedes vieron el debate de cuando cuando iba a entrar López Obrador a la presidencia y estaba a mí y estaba Anaya. Entonces, si ustedes ven el debate, búsquenlo, se los va a decir, se los va a postear ahí en el muro de su classroom para que lo vean. Y está lleno de estos, está lleno de falacias a la persona, llena. O sea, es un pésimo debate. Luego, la empresa donde trabajas es corrupta. Por lo tanto, tú también debes serlo. Ah, caramba. O sea, ya lo batió y lleva en su primer cita. Se conocían por los perritos, ¿no? Yo creo. Y, y esta vieja lo batió luego, ¿no? O sea, ¿por qué? Pero porque dice que la empresa donde trabaja es corrupta. Y él también. ¿Cuál sería? Vamos a ver cuál es. De composición, porque tal vez generaliza. No, mira, no está generalizando. A ver, vamos a ver cuál otra. De división. Fíjense, al transferir cualidades del todo, como la empresa, a cualquiera de los miembros del conjunto del empleado. Fíjense, ahí, por ejemplo, sí que no tendríamos que meternos en tantas broncas porque las falacias son un tema muy grande, es un tema que se estudia, olvídense, o sea, es muy complejo. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de falacias y falacias que pueden parecer mucho. Entonces, yo les sugiero que nada más se centren en las que tienen ahí las que tenemos en nuestro programa para no meternos en tantas broncas y que nos vayamos a confundir, sobre todo. Sí, entonces, aquí lo que está diciendo es que transfiere cualidades de un todo, o sea, de la empresa a él. También la podríamos entender como una generalización apresurada, y es cierto lo que nos dice nuestra compañera, así funcionaría. Juan dice que son inmorales las corridas de todos porque en ellas lastiman a estos animales para la diversión de los humanos. Pero si esto fuera cierto, yo me pregunto por qué él come carne. En mi caso, no también se está maltratando los animales. ¿Qué? Digo maltratados. Se le está matando para que él pueda alimentarse. A ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuál es la falacia? ¿Sería petición? No, a ver cuál es. Sería, Sí, sería sí. la falacia de petición de principio. ¿Será? A ver. No. Yo digo que es
falacia, apelación a sentimientos de temor o apelación a la fuerza. Ah, no, no es cierto. Es esta. O la autoridad individual. Sí, la autoridad individual. Fíjense, esta también se puede confundir un poquito, ¿se fijan? Entonces, hay que pensarle. Y fíjense, aquí también el ejercicio nos está diciendo que hay que dividirlo. Si se fijan, aquí nos dice cuál es la conclusión. ¿Qué proposición tiene que defender el autor? Es falso que dice Juan, lo que dice Juan con respecto a que son inmorales las corridas de toros, a lastimar a los animales por la diversión de los humanos. Premisa, ¿cuáles son las razones que da el autor para defender la conclusión? Juan, al comer carne está también maltratando o lastimando a los animales y peor aún, los matan para que él pueda alimentarse. ¿Sí? Entonces, es contra la persona circunstancial de autocontradicción. Entonces, esto sucede cuando la persona se autocontradice y tú tomas una circunstancia externa a él, o sea, quiere decir que él no tiene, o sea, Juan no es culpable de que maten a los animales, él nada más tiene una postura en relación con las corridas de toros. Dice, es que las corridas de toros me parecen abrumadoras porque los matan violentamente, ¿no? Y bueno, también cuando los matan para comerlos, los asesinan violentamente, ¿no? A veces. Entonces, como hay una contradicción de la circunstancia, no tanto de lo que piensa realmente el personaje, ¿no? De a quien se está apelando en ese momento. Bueno, vamos con una última, a ver cómo nos va. El matrimonio entre personas del mismo sexo es algo antinatural. ¿Por qué? Pues es obvio, ¿no? Porque va en contra de la naturaleza. Conclusión, ¿qué proposición quiere defender el autor? El matrimonio entre personas del mismo sexo es algo antinatural. Premisa, ¿cuáles son las razones que da el autor para defender la conclusión? ¿Sí? El matrimonio homosexual va en contra de la naturaleza. O sea, si nosotros pensamos en cómo se argumentaría, cómo se estructuraría esa premisa, el matrimonio homosexual va en contra de la naturaleza, ¿sí? Por lo tanto, el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo antinatural. ¿Cuál es la falacia que estamos cometiendo? ¿Se fijan? Cuando generalizamos, ¿no? Estamos desde el punto de vista general, decimos que todo matrimonio homosexual está en contra de la naturaleza. Por lo tanto, este específico, cuando se casan personas del mismo sexo, siempre va a ser algo antinatural. Sí, homosexual puede ser tanto en hombres como mujeres, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando la conclusión se repite en la premisa de manera disfrazada, ocurre una falacia de petición de principio. Es antinatural porque va contra la naturaleza, ¿no? Entonces, esto sería, de algún modo, como una tautología también, ¿no? La tautología es cuando redundamos en la misma proposición. Estamos diciendo lo mismo. ¿Se fijan? Es redundante, pues. Aquí está el que les puse ahorita, ¿no? Ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Y bueno, entonces, no sé si tengan alguna duda con los temas que vimos, con las falacias que vimos. De todos modos, yo les voy a compartir ese debate, No, profe. que les platico y esa página, porque ahí pueden ustedes ejercitarse en lo que puedan ir realizando. Pues sería todo por mi parte en este día. Nada más invitarlos, sí, se me olvidaba invitarlos a un taller que se va a dar la siguiente semana, taller de creación literaria y varios eventos que vamos a estar pasando por vía Zoom. Ahorita les voy a compartir yo el flyer y les voy a compartir un formulario por si quieren inscribirse. Sería la siguiente semana. Ahorita en unos momentos se los mando. O no sé si ya se los compartieron por medio de otra materia. Pero si no es así, se los voy a compartir. Es una actividad importante. A los que participen en mi materia, pues les voy a beneficiar también, así como lo hicimos en la conferencia anterior, ¿no? Si alguien ahí necesita por ahí algún punto extra, la comprobación pues va a ser la asistencia al taller o a las conferencias que se van a estar dando.
va a estar muy interesante. Es por parte del PRONAFOLE, que es el Programa Nacional de Fomento a la Lectura. Y en este programa buscamos principalmente que ustedes pues continúen siendo lectores, que se formen como lectores, que se formen como escritores en el caso de que ustedes quieran hacerlo, o simplemente que les interese este tema, ¿no? Que son muy interesantes, porque les recomiendo mucho la conferencia que se va a dar sobre la literatura y su relación con los videojuegos. Si a alguno de ustedes les gustan los videojuegos, si son de la cultura geek o quieren interesarse o están interesados pues en alguno de estos temas, les puede servir bastante. De todos modos, ahorita yo les comparto esos datos para que los tengan. Y ya sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, profe. Y si tienen alguna duda, pues igual ahí por WhatsApp y estoy al pendiente.